Hola a todos habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? Soy Diego Expendable y hoy, a una semana de su estreno, les voy a compartir mi crítica review de Deadpool and Wolverine, con spoilers. Bienvenidos a The Commonwealth. La película está dirigida por Shawn Levy, director y guionista que ya trabajó con Ryan Reynolds en el pasado como en Free Guy y el Proyecto Adam, y está producida y guionizada por ellos mismos, junto a otros integrantes, y cuenta con el soundtrack de Rob Simonson. Bueno, ahora sí, entrando en la crítica, nos encontramos ante una de las mejores películas de los X-Men, y de Marvel en general. No es una simple película con cameos porque sí, y para llenar las butacas del cine solamente. Bueno, en realidad sí, esa es la idea, ¿no? Solo que esta vez, a diferencia de Spider-Man No Way Home, lo hicieron bien, y tiene un porqué. Esta película está muy bien escrita y no tiene miedo en mostrar litros y litros de sangre cada 5 minutos. Por supuesto, a través de la comedia para que sea más leve, pero no hay ningún tipo de censura, y también creo que podría ser la película con más insultos en la historia de Marvel. Ojo, quiero aclarar que no es perfecta, porque no lo es, pero es muy buena, y más adelante voy a contar qué fue lo que para mí no la hace perfecta y demás. Pero en pocas palabras puedo decir de que de los 3 actos de la película, prefiero los primeros 2. El final me pareció lo más flojo de la película. Tiene grandes escenas como la del principio de la masacre con los huesos de Wolverine, la cual es una de las secuencias más copadas de toda la película. Lástima que después de ese gran comienzo salte al edificio de los Avengers para ver cómo Wade le roga a Happy para que lo deje ser un Avenger. No puedes caer tan bajo, man. Sos un X-Men, un mutante. ¿Por qué querrías formar parte de estos salames si los X-Men son mejores? No le veo el sentido de chuparle tanto las medias al MCU. Deadpool y los X-Men no lo necesitan, así como nosotros tampoco necesitamos a todo este grupo de gente que a nadie le importa un carajo. Mira esto. ¿Qué carajo es esto? O esto. Una vergüenza. Pero bueno, sigamos con lo bueno, no nos enojemos todavía. La parte que Deadpool se pone a buscar las variantes de Wolverine es una mejor que otra. La del traje amarillo y marrón de los cómics cuando está peleando con Hulk está muy buena. Lástima que no mostraron más. Pero algo que me voló la cabeza totalmente y no entendía nada en el cine es cuando apareció el Wolverine de Henry Cavill. Fue una locura total. Duró unos segundos solamente, pero fue el cameo más llamativo de toda la película. A ver, no me gustaría que Henry Cavill se pase a Marvel, ya que es la competencia de DC. Y yo todavía, al igual que muchos, estamos esperando que se restaure el Snyderverse, pero en el caso de que no llegara a pasar, sería interesante ver una película de Wolverine con Henry Cavill. Creo que podría andar muy bien. Todo lo que es el momento en el que se conoce Wolverine y Deadpool y se van al vacío juntos es excelente. Este Wolverine es una máquina de matar, y se recagaron a palos a más no poder con Deadpool durante toda la película. Muy buenas escenas de acción y muy divertidas. También me gusta mucho la fotografía de la película. Qué bien que quedan los colores de Logan con su traje amarillo dentro del vacío junto con Deadpool de rojo. Muy bueno. La escena del Capitán América, que no es el Capitán América, fue el único spoiler que me comí de la película, un día antes del estreno, aunque también siento como medio spoiler el hecho de que hayan soltado a X-23 en su último tráiler. Creo que no era necesario arruinarnos la sorpresa con tal de garantizar una entrada que hace rato ya estaba garantizada. En fin, muy sorprendente que sea Johnny Storm de los Cuatro Fantásticos. Me causó mucha gracia su personaje y cómo terminó con los brazos estirados y cayéndose a pedazos. Lo de Sabretooth vs Logan también me sorprendió un poco, ya que pensé que iba a durar algo más esa pelea, pero la realidad es que no era rival para Wolverine. Es simplemente un tipo grande en estado salvaje y con uñas largas. ¿Qué puedo hacer contra un Wolverine con toda la locura encima? Y terminó durando menos que un pedo en el aire. La estética de Mad Max, a pesar de que duró un par de minutos, se veía bastante interesante en el vacío. La presentación de Cassandra Nova me parece que está bien. Quizás me llama un poco la atención de que sea la hermana del profesor Charles Xavier. No es la gran cosa, pero la chica actúa bien. Solo que me da un poquito de cosa el casco que le pusieron como pelada. El otro día mi amigo se compró un casco para la bicicleta y es parecido a la cabeza de esta chica. Pero bueno, me llama un poco la atención cómo es que Logan se dio cuenta de que esa cosa salía volando por el aire, siendo que él nunca estuvo ahí. Es como si fuese un videojuego donde tenés una flechita que te está indicando a dónde tenés que ir, bueno, algo así. La parte cuando se encuentran con el Deadpool bueno y la perrita Dogpool es una escena buenísima. Fue muy divertido cuando el Deadpool original le pregunta por qué no usaba la máscara y el otro le da a entender de que no es necesario ocultar ese rostro. Muy bueno. La secuencia del auto cuando se pelean es otro gran momento de la película, porque no solo pelean en una banda y hay un montón de sangre, sino que casi todo es adentro de un auto, y debe haber sido un re quilombo filmar toda esa secuencia. Muy bien logrado. Los cameos también fueron otro gran acierto. Fue interesante volver a ver a Elektra y a Blade, pero mis favoritos por lejos fueron Gambit y Laura, X-23. Puede que ella esté un poco más grande, pero sigue siendo la niña que vimos en Logan en la película del 2017, y la escena que se pone los anteojos es icónica. Y bueno, qué decir de Gambit, o Gambito, de Channing Tatum. Fue un sueño cumplido para el actor, y un deleite total para nosotros, porque es el Gambito de la serie animada. La forma de hablar, el look, el
traje y los poderes son del propio Gambito, aunque no voy a negar que lo que más me esperaba de la película murió al ver a Gambit aparecer, y es el cameo de James Marsden, interpretando nuevamente a Cyclope, o Cíclope, pero con el traje azul y amarillo como en la serie animada. Tenía muchas ganas de volver a ver a ese actor interpretándolo, podría haber quedado muy bien, pero ¿qué pasa? No iban a estar poniendo a todos los X-Men de la serie animada, y al ver a Gambito dije, ya está, si hay un cameo de la serie, es este. Otro que también quería ver es el profesor Xavier, pero la versión de Patrick Stewart, pero lamentablemente no pasó. La escena de Logan y Laura fue relativamente corta pero emotiva a la vez, ya que por parte de ella era como estar viendo a su padre sabiendo que en realidad no es él, y Logan recordando a sus amigos caídos. Fue un buen momento. Después la batalla de los mutantes fue algo épico también. Un enfrentamiento bien al estilo de los X-Men. Me gustó, pero repito, faltaba Cyclops con su clásico rayo rojo peleando codo a codo con los buenos. De los cameos, Gambit se lució con todo tipo de ataques y poderes. Blade matando de la forma que mejor sabe, y X-23 convirtiéndose en una mini Logan como en el pasado. Y bien que gracias a ella que les consiguió el casco ganaron la batalla. Elektra tampoco estuvo mal, pero no me pareció la gran cosa. Igual la actriz y el personaje me caen bien. Lo que sí tengo que criticar de esta película, que me pareció en varias escenas, es que tiene muchos errores de continuidad. Como por ejemplo, en estas escenas que ven, están como en pose de combate, y cuando los enfocan de arriba, pueden ver de que están en otra posición. Y muchas escenas están mirando un costado, y cuando cambian de escena están para otro costado y cosas así. Y nada, me parece que estuvo medio flojo eso. Pero bueno, continúo. La escena cuando derrotan a Cassandra también está muy buena porque no solo es la derrota del villano, o por lo menos en ese momento, sino que tiene bastante sentimiento ver cómo Logan la perdona por su hermano Charles y le dice de que él la habría amado y habría hecho lo posible para sacarla de ahí. Fue emocionante. Cada palabra de Logan sentí como si Charles Xavier hubiese estado ahí hablando de su propia hermana. Igual tengo que decir que estuvieron un poco flojos en un punto importante. Supuestamente Cassandra mira las mentes de los que toca. Bueno, ¿por qué a Deadpool sí le pudo ver todo lo que vimos en las dos películas anteriores y de este Logan solo mostraron el pasado que vimos en las películas y no el de la serie animada? Entiendo que sería imposible ya que no hay nada filmado y tendrían que haber traído todo un elenco para recrear todos los flashbacks como corresponde, pero si no lo van a hacer bien y van a estar metiendo tramposamente escenas de un Logan que nada que ver con este, mejor no hubiesen hecho nada o que Cassandra ni se acerque a la cabeza de este Logan. Digo, ¿no? Creo que esta escena en cuestión no tiene ningún sentido. Después cuando saltan en el anillo y los amigos los ven, en especial la cara de Blade fue muy graciosa. Estaba re contento Blade. Aunque hablando un poquito de él, ¿no les pareció como que no estaba en muy buena forma que digamos? No estaba ni cerca como estaba en las películas anteriores. Sé que muchos van a decir, Diego, es un actor grande. Sí, es verdad, pero tampoco es tan viejo. Solo tiene 62 años. Sylvester Stallone tiene 78 y miren cómo está. Wesley podría haberse puesto un poco más en forma, o por lo menos hacerle un traje mejor, o arrancarle las mangas para mostrar un poco el brazo. Pero así como estaba parecía una piltrafa. Pero como personaje y actuación, lo hizo más que bien. Lo que sí que quizás muchos no estén de acuerdo es toda la parte del tercer acto. No me gustó demasiado. La pelea con todos los Deadpools, fuera de que está bien coreografiada y tiene mucha onda, no es algo que me haya llamado la atención. La vi totalmente innecesaria. Sí es cierto que por fin pudimos ver a Wolverine con la máscara por primera vez, pero no es lo mismo que la serie animada. El Wolverine de la serie animada mide unos 50 centímetros menos que Hugh Jackman y además tiene unas sombreras azules que le quedan de 10. Acá es un tipo de 2 metros con un casco gracioso que parece más un poste de luz que el propio Wolverine. Sí lo llegás a reconocer bien cuando está encorvado, pero repito, sin las sombreras se ve muy raro. Yo lo habría dejado así como en esta imagen que acabo de editar, con las sombreras azules como tenía antes. Habría quedado un poco mejor. Después otra cosa que detesté de la película, igual que en el tráiler, es la canción de Madonna. Y creo que dos tipos rudos como Wolverine y Deadpool merecían un buen tema de hombres. Un tema de rock al estilo Poison, Def Leppard, Guns N' Roses y esas cosas. Y por último, para arruinar más toda la escena, aparece el imbécil de Peter para salvarlos. Una vergüenza esa escena. Es más, todas las escenas de Deadpool y sus amigos son de las cosas que le restan puntos a esta película. Algo que sí puedo rescatar de toda esta secuencia, y que de hecho es lo que más gracia me dio en toda la película, fue cuando lo recagan a tiros al Deadpool bueno. Las caras que ponía mientras le disparaban me partió de risa por dentro, no lo voy a negar. Y digo por dentro porque yo no grito ni me río en los cines. Hago silencio absoluto, como tiene que ser. Continúo. Ryan Reynolds es un tipo que no me da gracia. Miro sus películas de Deadpool no porque me caiga bien, sino porque están dentro del mundo de los X-Men, pero en esa escena realmente me hizo reír. La escena final de la máquina, cuando arriesgan su vida, tampoco me gustó demasiado. Yo creo que la película podría haber aprovechado lo que le faltaba en poner a otro villano y hacer algo más interesante, que volver a poner a Cassandra y solo pelear con unos cables. Algún gran enemigo a vencer habría sido mucho mejor que esto, porque viendo cómo terminó, te hace preguntarte para qué carajos la dejó vivir Logan si después esta iba a volver a romper las pelotas. Al pedo todo, y encima
encima arrancando los cables con la canción de Madonna. Un cringe me dio en ese momento. No podés, hermano. Poné rock and roll de macho, loco. Estás salvando al mundo en teoría. Poné música para salvar al mundo, o un buen soundtrack, no la música de la satánica del demonio. Después la siguieron embarrando cuando apareció la mujer de color y el inservible de Peter, y estos empiezan a coquetear entre los dos. ¿Realmente era necesario eso? ¿Era necesario también este sujeto de dudosa orientación sexual mirando los abdominales de Logan? No, no hay necesidad. Disney y Marvel tendrían que dejar estas estupideces que a nadie le importan. Y bueno, la escena final de la película, fuera de que no me gusta nada del reparto de los amigos de Wade, con excepción de Coloso, me gusta porque pudimos ver a Logan y a su hija Laura estando juntos en la mesa disfrutando de un buen momento en familia, a pesar que directamente no sean padre e hija. Y bueno, en grandes líneas, la película está muy buena. Y vuelvo a repetir, de los 3 actos, los 2 primeros son los mejores por lejos. Después decae un poco la película. Y por eso el puntaje que le voy a poner es un 8, que es un buen puntaje, un 8. La química entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds es increíble, y tiene mucho corazón en ciertos momentos. La banda sonora está bien, con excepción de muchas canciones originales que yo no habría puesto en esta película. La de los NSYNC está bien para Deadpool, pero ya cuando está en compañía de Wolverine y le ponen Madonna o la canción de Grace, no gracias, paso. Con eso restaste punto, hermano. Vuelvo a repetir, los cameos son excelentes y el Gambito fue lo más. Se comió todas sus escenas y ojalá lo volvamos a ver pronto en su tan esperada película en solitario. Chris Evans también estuvo divertido el poquito tiempo que apareció, a pesar de que no fue muy fuerte en la batalla, y la villana Cassandra Nova estuvo bien. Pero después los amigos de Deadpool son lo peor que hay, y el exceso de que él rompa la cuarta pared a cada rato, tirando los nombres de los actores, bromeando con otras compañías enemigas y todos esos temas que contaba que le hicieron cuando era pequeño como si fuese chiste, ¿saben a lo que me refiero? Me parece que está de más, y le resta seriedad a la película. Fuera de que no es una película para tomarla en serio, pero se sobrepasan de eso. Yo veo que Ryan Reynolds todo el tiempo se quiere hacer el gracioso, se quiere hacer el Jim Carrey, y termina siendo un Jack Black, un actor que no transmite nada de gracia, con excepción de pequeñas ocasiones. Si fuera por mí preferiría un Deadpool mucho más serio y más callado. Pero bueno, como les dije, la película está buena pero le pongo un 8. Y con esto termino la review. Si todavía no la vieron, se las recomiendo, pero no vayan con menores, ya que no es una película para menores. Hay mucha violencia y lenguaje extremadamente adulto, y cuando lleguen a sus casas, sus hijos les van a hacer 1000 preguntas y van a estar repitiendo como loro. Bueno, habitantes de la Commonwealth, espero que les haya gustado mi crítica de Deadpool and Wolverine, y que me cuenten en los comentarios qué opinan al respecto y si les gustó la película. Y si quieren ver más videos, pueden dejar un buen like y suscribirse al canal para no perderse el contenido. Y también pueden seguirme en las redes sociales que ven en pantalla, el Twitter y el Instagram con el mismo nombre del canal. Así de paso estamos en contacto. Nos vemos la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.